¿Cómo te gusta celebrar tu cumpleaños? ¿Eres de los que hace una fiesta sencilla o te gusta planificar con mucho detalle lo que harás para celebrar ese día? Si eres de los segundos, seguramente te gustará conocer las celebraciones más lujosas y excéntricas que han hecho los famosos para celebrar su cumpleaños. Desde gastos excesivos, invitados exclusivos y un sinnúmero de regalos es lo que no le puede faltar a estas celebraciones. Quédate con nosotros, pues te aseguramos que conoces a los protagonistas de estas galas. Pero antes, no dejes de suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y si te ha gustado el video dejar tu like. Y si hablamos de un artista que no puede pasar desapercibida sin duda, debemos pensar en Beyoncé. Y como es de esperarse, su hija también ha tenido la oportunidad de heredar en gran medida estos lujos. Y sí, uno de los cumpleaños con celebraciones más costosas fue el de su hija Blue Ivy. Y es que cuando tus padres son Beyoncé y Jay-Z, todas las fantasías que puede tener un niño para celebrar su cumpleaños no tienen un presupuesto limitado. Para el primer cumpleaños de Blue Ivy, Beyoncé y Jay-Z gastaron $95,000 en rosas blancas y rosadas para la decoración, $30,000 en regalos para los invitados y $2,000 en un hermoso y gigantesco pastel rosa. Y esto no fue todo, pues, por si fuera poco, sus padres también le dieron un obsequio muy especial y costoso, por supuesto. La pareja le obsequió nada más y nada menos que una Barbie con diamantes incrustados con una valoración entre $60,000 y $80,000. Aunque recientemente la ahora también cantante Blue Ivy cumplió 11 años, para ese momento se divertía jugando con cartas del juego Uno, mientras sus padres le prestaban toda la atención del mundo. Y aunque pasen los años, sigue siendo una de las celebraciones de cumpleaños más costosas. Otro artista que no puede faltar en esta lista de famosos es Justin Bieber. En múltiples ocasiones sus cumpleaños han dado de qué hablar, pero hay unos que en particular se han destacado. El cantante, que ahora tiene 28 años, celebró sus 21 años por todo lo alto, y no podía dejar de serlo, pues ya sería mayor de edad. Por eso su celebración se inició alquilando una isla privada en el Caribe. Dentro de los invitados estaban las famosas modelos del momento, destacando a Kylie y Kendall Jenner, Giovanna Ventura y obviamente quien ahora es su esposa, Hailey Baldwin. Pero además de la compañía de sus amigos, a Justin le hizo especial ilusión el regalo de sus socios en la aplicación para móviles Shots, John y Sami Shahiri, quienes le obsequiaron un automóvil Lincoln Continental de 1965. Los dos empresarios emplearon aproximadamente $20,000, que equivalen a unos 17,800 euros, para restaurar el coche durante los 2 meses anteriores al cumpleaños de Justin. Por si fuera poco, una semana más tarde organizó una fiesta en la mansión de James Goldstein, un empresario y fanático de la NBA, que posee una residencia en Beverly Hills con un valor de $40 millones. Otro de sus emblemáticos cumpleaños fue el de sus 23 años, esta vez un poco más familiar. El cantante decidió celebrarlo en las Bahamas con su padre y su madre. Hasta aquí todo parecía modesto, pero se hospedaron en un complejo hotelero 5 estrellas que costaba 4,000 euros la noche. Nos queda claro que la exclusividad es algo que les gusta a los famosos, pero lo que sigue es algo que no pareciera posible, pero nada que una chica Disney no pudiera lograr. Para festejar sus 16 años, la estrella de Hannah Montana, Miley Cyrus, decidió celebrarlo en un evento exclusivo de Disneyland. El famoso parque temático estuvo cerrado para la gran velada, que incluyó un espectáculo de fuegos artificiales sobre el castillo de la Bella Durmiente, 16 velas gigantes y un pequeño concierto de la estrella adolescente. Su padre, Billy Ray Cyrus, abrió el espectáculo con algunas de sus propias canciones. Por su parte, Miley lució una falda blanca con volantes y un chaleco que decía Dulces 16 por detrás. Pero algo digno de envidiar es que a lo largo de la fiesta permanecieron abiertas atracciones como la montaña rusa Big Thunder Mountain y los Piratas del Caribe. Y aunque muchos quisieran haber asistido, acudieron aproximadamente 5,000 personas con un costo estimado de $250 por invitado. Al igual que Justin, esta socialité también celebró por todo lo alto sus 21 años con un gasto tremendo, y se trata de Paris Hilton. La millonaria heredera tampoco se queda atrás en extravagancias, y cuando alcanzó la mayoría de edad, celebró los 21 años en grande con fiestas en Tokio, Nueva York, Londres y Los Ángeles. Se rumora que la rubia gastó unos $75,000 por invitado. Como dato curioso, recientemente acompañó a Miley en la fiesta anual, que tuvo también como inesperada invitada a Sia. La aparición de Paris fue toda una sorpresa, pero evidentemente sus elecciones de vestuario han dado también mucho de qué hablar. Paris optó por lucir un vestidazo que nos ha llevado de vuelta a esos primeros años de fama, pues las míticas fotos de sus 21 cumpleaños que celebró en el año 2002 en Londres la muestran con un vestido muy similar. ¿Será que Paris ha decidido reciclar su vestuario de hace 20 años?
¿O crees que es casualidad de la moda que regresa? Coméntanos. Y hablando de socialites, no podemos dejar de mencionar a las famosas hermanas Kardashians. Comencemos por la reina del clan, y se trata de Kim. No creerás que cuando la estrella del reality show iba a cumplir 30 años, se anunció que una compañía de pasteles estaba preparándole un pastel decorado con diamantes de un valor de $1 millón. Pero lo más alocado de esto es que increíblemente la socialite lo rechazó por considerarlo ridículo. Sin embargo, sus fiestas, que generalmente celebra en Tao, Las Vegas, suelen costar varios miles. Y por supuesto que no se podía quedar atrás su hermana Kylie Jenner. La empresaria de moda celebró sus 16 primaveras alquilando el centro AT&T de Los Ángeles, con invitados como Drake y Jaden Smith, y a cada invitado le dio obsequios con un valor de $1,000. No nos sorprende que una de las mujeres más seguidas del planeta reciba regalos costosos, pues Tyga llegó a los titulares luego de regalarle a Kylie Jenner un increíble Ferrari de $320,000 durante su cumpleaños 18. Y a los 21 años de edad, la empresaria y modelo festejó su cumpleaños en las instalaciones de Delilah en West Hollywood. En el lugar, los camareros sirvieron champaña, caviar y bocadillos de langosta. A excepción de las hermanas, todos los invitados portaron una franela en donde aparecía la portada de Forbes que protagonizó Kylie. Pero cambiando de personaje, llega una mujer que parece que puede hacer lo que sea si de espectáculo se trata, y que al cumplir 50 años tuvo una temática bastante curiosa: el oro. Y es que Jennifer López pidió prestada su casa a Gloria y Emilio Estefan para poder celebrar uno de los cumpleaños más especiales, sus 50 años. La fiesta contó con cerca de 250 invitados, que se acercaron hasta la casa situada en uno de los lugares más exclusivos de Miami. Quien la ayudó con la preparación de esta celebración fue su ahora expareja, el jugador de la MLB, Alex Rodríguez. Y como se trataba de una pareja ostentosa, Rodríguez decidió sorprender a la actriz y cantante con un Porsche 911 GT3 modelo 2019, un coche de alta gama y que según los precios de mercado alcanza un valor de unos 175,000 euros. Nada mal. Lo que sí es cierto es que las fiestas de Jennifer López son épicas, con o sin Alex Rodríguez. Por algo la llaman la reina de los pasteles, porque las tortas con las que la celebran suelen costar miles por sus decoraciones con hojas de oro, miles de cristales de Swarovski y todo el lujo que se les puede ocurrir. También para su cumpleaños 23, la famosa modelo Gigi Hadid dio una fiesta bastante lujosa, parecido a lo que hizo Jennifer López. Esta fiesta tuvo como tema el color dorado y se celebró en un lounge de Brooklyn, cuyo alquiler costó $65,000. La modelo arribó a la fiesta con un vestido de Versace de unos $30,000, que luego se cambió por un conjunto y chaqueta de más de $2,000. Ya sabemos que para hacer una fiesta de lujo también se necesitan invitados de lujo, y solo Gigi Hadid podría conseguir reunir algunas de las top más importantes de la industria. Además de su familia, no faltaron en la fiesta algunos de los ángeles de Victoria's Secret, como Martha Hunt y Lily Aldrich, pero también algunas supermodelos como Joan Smiles y Hailey Baldwin. Y hablando de modelos, no podemos dejar de mencionar una fiesta que duró 4 días, y fue la celebración del cumpleaños 40 de otra supermodelo, Kate Moss. La supermodelo usó como ubicación la mansión Cotswold, en Inglaterra. La temática fue el festival de música Glastonbury, y el presupuesto invertido en la fiesta ascendió a aproximadamente $160,000. Por supuesto, dentro de los invitados destacaban Naomi Campbell, Stella McCartney, John Galliano y muchos famosos más. Con semejante lista de invitados, la anfitriona no escatimó en detalles y pidió servir más bebida que comida, según revelaron otros comensales a los medios británicos. Las bebidas fueron principalmente champaña, vodka y cócteles. Antes de terminar esta lista debes conocer de esta fiesta, y se trata de Simon Cowell, quien no escatimó en gastos durante la celebración de su cumpleaños número 50, gastando $1.6 millones en la fiesta. Esta incluyó una lista de invitados de más de 400 celebridades consideradas parte de la A-list de Hollywood, las cuales llegaron en lujosas limusinas patrocinadas por el anfitrión. La velada estuvo decorada con pendones gigantes que mostraban a Cowell con cuernos de demonio, mientras que los meseros usaban máscaras con la cara del empresario de la música. La fiesta se hizo en una finca de Inglaterra, donde pudo brindar a sus invitados langosta y champaña y entretenerlos con música en vivo, entre otras cosas. Y así finaliza esta lista de las celebraciones de cumpleaños más costosas. ¿Te ha gustado el video? Entonces no olvides dejar tu like. Además, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.